El reloj marcaba las 4:47 de la madrugada cuando Mariana Vega cerró la puerta de su pequeño apartamento en Carabanchel. El frío de diciembre en Madrid la golpeó como una bofetada, pero ella apenas lo sintió. Estaba acostumbrada. Llevaba 3 años despertándose a esta hora, 3 años arrastrando su cuerpo cansado a través de la ciudad dormida para llegar a tiempo a su primer trabajo del día. Sus manos, agrietadas por el constante contacto con productos de limpieza, temblaron ligeramente mientras ajustaba la bufanda raída alrededor de su cuello. En su bolso de tela desgastado, llevaba lo mismo de siempre: una botella de agua reutilizable, 2 bocadillos envueltos en papel de aluminio que había preparado la noche anterior, y un pequeño estuche de cuero marrón que nunca, jamás, dejaba en casa. El metro estaba casi vacío a esa hora. Mariana se sentó en su asiento habitual junto a la ventana del último vagón y cerró los ojos por un momento. No para dormir. No se atrevía a perderse su parada, sino para reunir fuerzas para el día que tenía por delante. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Limpiaba las oficinas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría a su segundo trabajo en un hotel de 4 estrellas, donde trabajaba en la lavandería hasta las 9 de la noche. 6 días a la semana, 52 semanas al año, sin vacaciones, sin días libres, sin quejas, porque Mariana Vega tenía un secreto que nadie en Madrid conocía. 10 años atrás, ella no limpiaba pisos, ella los diseñaba. Mariana había sido una de las joyeras más prometedoras de Barcelona, graduada con honores de la Escola Massana. Sus creaciones habían sido exhibidas en galerías de arte, usadas por actrices en alfombras rojas, admiradas por coleccionistas de todo el mundo. Y luego, en una sola noche, todo se derrumbó. Un robo en el taller donde trabajaba. Piezas valoradas en más de 200.000 euros desaparecieron sin rastro. Las cámaras de seguridad habían sido saboteadas. No había testigos. Y el dueño del taller, Bernardo Soler, un hombre con conexiones poderosas y una reputación intachable, señaló directamente a Mariana. Ella era la única con acceso a la caja fuerte, había dicho ante la policía, su voz cargada de decepción teatral. Confié en ella como si fuera mi propia hija. Las acusaciones nunca llegaron a juicio. No había suficiente evidencia, pero la sentencia social fue inmediata y brutal. Ningún taller la contrataría. Ningún cliente la tomaría en serio. Su nombre, que una vez había brillado en el mundo de la joyería artesanal, ahora estaba manchado con la palabra ladrona, susurrada en cada conversación. Mariana huyó a Madrid. Cambió de ciudad, pero no pudo cambiar de identidad completamente. Así que se convirtió en lo que la gente esperaba ver. Una mujer invisible que limpiaba los espacios donde otros vivían sus vidas importantes. Pero Mariana nunca dejó de ser joyera en su corazón. El estuche de cuero que llevaba en su bolso contenía sus herramientas: pinzas de precisión, una pequeña lupa de aumento, limas diminutas, un soplete en miniatura. Por las noches, en la soledad de su apartamento de una habitación, trabajaba en piezas pequeñas que vendía anónimamente en mercados de segunda mano. Nunca firmaba su trabajo, nunca usaba su verdadero nombre. Pero cada pieza llevaba un detalle secreto que solo ella conocía. Una pequeña M escondida en la parte interior de cada anillo, cada pulsera, cada broche. Era su forma de decir: todavía existo, todavía soy alguien. Cuando el metro llegó a su parada, Mariana se levantó, ajustó su uniforme de limpieza bajo el abrigo y salió hacia el edificio donde comenzaría su jornada. Sus zapatos baratos crujían contra el pavimento helado. Sus hombros, cargados con el peso de 10 años de injusticia, se mantenían extrañamente erguidos, porque aunque el mundo la había despojado de su profesión, de su reputación, de su futuro, había algo que nadie podía quitarle: su dignidad.
y la certeza absoluta de que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Ese día llegaría mucho antes de lo que ella imaginaba, y vendría de la mano del hombre más poderoso y más arrogante que había conocido en su vida. Alejandro Montes no era solo millonario. Era el tipo de millonario cuyo nombre aparecía en las columnas de negocios internacionales, cuyas decisiones movían mercados, cuyas fiestas determinaban quién era importante en Madrid y quién no. A sus 42 años, había construido un imperio de bienes raíces que se extendía por 3 continentes, propiedades de lujo, hoteles boutique, desarrollos exclusivos en las costas más codiciadas del mundo. Todo llevaba su sello, moderno, impecable, inaccesible para la mayoría. Su penthouse en el barrio de Salamanca era una declaración de su filosofía de vida. Minimalista hasta el punto de parecer deshabitado. Cada objeto colocado con precisión milimétrica. Ventanales del suelo al techo que ofrecían vistas panorámicas de Madrid, como si la ciudad existiera únicamente para ser admirada desde su trono de cristal y acero. Pero esa mañana de diciembre, mientras revisaba contratos en su escritorio de diseñador italiano, Alejandro Montes tenía un problema que ninguna cantidad de dinero había podido resolver. Su hija de 9 años, Valentina, no hablaba, no físicamente. No había nada malo con sus cuerdas vocales. Los mejores especialistas de Europa lo habían confirmado. El problema era psicológico, emocional, invisible a los escáneres médicos, pero devastadoramente real. Valentina había dejado de hablar el día del funeral de su madre, hace 2 años. Desde entonces, vivía en un silencio que partía el corazón de Alejandro cada vez que la miraba. Él había probado todo: terapeutas de renombre internacional, psicólogos infantiles que cobraban fortunas por sesiones de 50 minutos, incluso un especialista en trauma que había trabajado con víctimas de guerra. Nada funcionaba. Valentina escuchaba, obedecía, incluso sonreía de vez en cuando, pero no pronunciaba una sola palabra. Y Alejandro, el hombre que controlaba imperios con una llamada telefónica, se sentía completamente impotente. Su frustración se manifestaba en lo único que sabía hacer: controlar su entorno con mano de hierro. Las empleadas domésticas que trabajaban en su penthouse rotaban constantemente. Ninguna duraba más de 3 meses. Alejandro las despedía por las razones más mínimas: un vaso colocado 2 centímetros fuera de lugar, una mancha microscópica en un espejo, una mirada que él interpretaba como juicio silencioso. La verdad era más simple y más dolorosa. No podía soportar que otras personas fueran testigos de su fracaso como padre. Esa mañana, su asistente personal, Cristina, entró a su despacho con expresión tensa. «Señor Montes, la agencia de limpieza ha enviado a alguien nuevo. La última empleada renunció ayer». Alejandro ni siquiera levantó la vista de sus documentos. «Que empiece de inmediato. Las mismas reglas de siempre». «Sí, señor». Cristina vaciló. «Hay una cosa más. Valentina tiene cita con la nueva terapeuta esta tarde». Alejandro apretó la mandíbula. Otra terapeuta, otro intento desesperado, otra decepción inevitable. «Cancélala», dijo abruptamente. «Pero señor, es la doctora Ramírez. Usted esperó 4 meses para conseguir una cita con ella». «He dicho que la canceles». Su voz no admitía réplica. Cristina asintió y salió silenciosamente. Alejandro se recostó en su silla, cerrando los ojos por un momento. En la habitación contigua, podía escuchar el sonido tenue de Valentina jugando, o más bien, moviendo objetos sin entusiasmo real. Su hija existía en una burbuja de silencio que él no sabía cómo penetrar. Y en el fondo, en el lugar más oscuro de su corazón que no admitía ni ante sí mismo, Alejandro Montes culpaba a Valentina por ese silencio. La culpaba por recordarle constantemente su fracaso, por ser la imagen viva de todo lo que había perdido cuando su esposa murió. Era más fácil controlar, exigir, descartar personas que enfrentarse a esa verdad. Pero esa ecuación
estaba a punto de ser alterada por una mujer en uniforme de limpieza que arrastraba más de una década de injusticias a sus espaldas. Una mujer que no se dejaría descartar tan fácilmente. Una mujer que vería lo que Alejandro se negaba a ver, que su hija no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser escuchada. Mariana entró al penthouse de Alejandro Montes con el mismo ritual de siempre. Respiración profunda, hombros hacia atrás, mirada neutral. La agencia le había advertido que este cliente era particularmente exigente. Código para imposible de complacer. Pero ella necesitaba el trabajo desesperadamente. El alquiler de su apartamento había subido, y su margen de supervivencia se hacía cada vez más estrecho. El espacio la golpeó con su frialdad inmediata. Todo era blanco, gris, cristal. Parecía más un museo que un hogar. No había fotografías personales, no había desorden acogedor, nada que indicara que aquí vivía una niña de 9 años. Cristina, la asistente, la recibió en la entrada con una lista impresa en papel de alto gramaje. «Las reglas del señor Montes», dijo, entregándole el documento de 3 páginas. «Léalas completas antes de empezar». Mariana las escaneó rápidamente. Eran absurdamente específicas. Los productos de limpieza debían aplicarse en movimientos circulares, nunca lineales. Los cojines del sofá debían colocarse con las costuras alineadas hacia el interior. Las toallas en los baños se doblaban en tercios, no en cuartos. El nivel de agua en los floreros sin flores, debía medirse exactamente hasta la línea marcada. ¿Hay algo poco claro?, preguntó Cristina. No, está todo muy detallado. El señor Montes no tolera errores. La última empleada fue despedida por dejar una huella de dedo en el espejo del baño principal. Mariana asintió, guardando sus emociones detrás de la máscara profesional que había perfeccionado durante años. Comenzó a trabajar metódicamente, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. El apartamento era enorme, más de 300 metros cuadrados, pero estaba tan obsesivamente ordenado que el trabajo consistía más en mantener una perfección existente que en limpiar el desorden real. Estaba puliendo el cristal de una mesa de centro cuando escuchó pasos ligeros detrás de ella. Se giró y encontró a una niña pequeña observándola desde el umbral de la puerta. Valentina. Sus ojos oscuros, inmensos en su rostro pálido, estudiaban a Mariana con una intensidad perturbadora para alguien tan joven. Llevaba un vestido de terciopelo azul marino que parecía demasiado formal, demasiado adulto. Su cabello castaño estaba perfectamente cepillado, sujeto con una diadema de terciopelo a juego. Lucía como una muñeca de porcelana, hermosa y frágil. Pero era la tristeza en esos ojos lo que hizo que algo se removiera en el pecho de Mariana. «Hola», dijo Mariana suavemente, dejando el trapo de limpieza y arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Tú debes ser Valentina. Me llamo Mariana». La niña no respondió. Solo siguió mirando. «Estoy aquí para ayudar a limpiar tu casa», continuó Mariana, manteniendo su voz cálida. «¿Hay algo que necesites? ¿Un vaso de agua? ¿Quieres que abra una ventana?» Nada. Solo esa mirada fija, penetrante, que parecía estar evaluando algo que Mariana no podía comprender. Entonces Valentina hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano y tocó el bolso de Mariana que descansaba en el suelo cerca de ellas. Sus dedos rozaron el estuche de cuero marrón que sobresalía ligeramente. «Ah», dijo Mariana sorprendida. «Eso es algo personal. Herramientas de trabajo de mi otro trabajo». Valentina retiró su mano inmediatamente, pero siguió mirando el estuche con curiosidad evidente. Mariana dudó. Las reglas de la agencia eran claras. Interacción mínima con los miembros de la familia, especialmente con los niños. Pero había algo en los ojos de Valentina, una soledad que reconocía demasiado bien, que hizo que tomara una decisión impulsiva. «¿Quieres verlo?» Valentina asintió levemente. Mariana abrió el estuche,
revelando las herramientas de joyería organizadas meticulosamente. Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez. «Son herramientas para hacer joyas», explicó Mariana. «Anillos, pulseras, collares. Antes yo hacía eso para vivir». Valentina extendió un dedo tembloroso hacia una pequeña pinza de precisión. «Puedes tocarla si quieres. Solo ten cuidado. Algunas tienen puntas afiladas». La niña tomó la pinza con delicadeza sorprendente, girándola bajo la luz, observando cómo el metal capturaba y reflejaba los rayos del sol que entraban por el ventanal. Fue en ese momento exacto cuando Alejandro Montes entró a la habitación. «¿Qué demonios está haciendo?». Su voz atravesó el momento como un látigo. Mariana se levantó de inmediato, su corazón acelerándose. «Señor Montes, yo solo. Apártese de mi hija». Alejandro cruzó la habitación en 3 zancadas largas, colocándose entre Mariana y Valentina. «No la he contratado para que interactúe con ella. Está aquí para limpiar, nada más». «Lo siento, señor». Ella se acercó y yo pensé. «No la contraté para que piense». Sus ojos recorrieron el estuche abierto con sus herramientas. «¿Qué es eso? ¿Por qué trae objetos personales a mi casa?». «Son solo herramientas de joyería, señor, completamente inofensivas». «¿Joyería?». Algo cambió en la expresión de Alejandro. Se volvió más dura, más fría. Se agachó y tomó el estuche, examinándose con desconfianza evidente. ¿Por qué una empleada de limpieza necesita herramientas de joyería? Mariana sintió el estómago contraerse. Conocía esa mirada. La había visto antes, hace 10 años, cuando Bernardo Soler la acusó frente a la policía. «Tengo un segundo trabajo, señor. Hago pequeñas reparaciones». «¿Sabe cuánto vale la joyería en esta casa?». Alejandro se enderezó, su voz subiendo de volumen. ¿Sabe que mi esposa tenía una colección valorada en más de $500,000? ¿Y usted trae esto? Levantó el estuche como evidencia acusatoria. «Señor Montes, le aseguro que...». «Cristina», llamó Alejandro sin apartar su mirada de Mariana. Su asistente apareció inmediatamente. «Llame a seguridad y revise todas las cámaras de los últimos 30 minutos». El mundo de Mariana se detuvo. «¿Cámaras? ¿Cree que soy tan descuidado como para dejar entrar desconocidos sin supervisión?». Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que acaba de atrapar a su presa. «Cada rincón de este apartamento está vigilado, cada movimiento grabado». Mariana sintió que sus piernas temblaban. 10 años. 10 años de mantener la cabeza baja, de trabajar en silencio, de sobrevivir sin llamar la atención. Y ahora esto. «Por favor, señor Montes». Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «No he tocado nada que no debiera. Solo estaba hablando con su hija». «Mi hija no necesita hablar con la empleada de limpieza», escupió Alejandro. «Y definitivamente no necesita estar cerca de alguien que trae herramientas sospechosas a mi casa». Valentina, que había permanecido congelada durante toda la confrontación, de repente se movió. Tiró de la manga de su padre con urgencia, sus ojos muy abiertos, suplicantes. «Valentina, vuelve a tu habitación. Ahora». La niña negó con la cabeza violentamente, aferrándose a su padre, mirando alternativamente entre él y Mariana. «He dicho que te vayas a tu habitación», repitió Alejandro, su voz ahora cortante de frustración. Pero Valentina no se movió. En cambio, hizo algo que congeló a todos en la habitación. Abrió su boca, y aunque no salió ningún sonido, sus labios formaron claramente una palabra que Mariana pudo leer. «No». Fue la primera vez en 2 años que Valentina intentaba comunicarse con palabras, aunque fueran silenciosas. Pero Alejandro, cegado por su furia y su paranoia, no lo vio, o no quiso verlo. «Seguridad estará aquí en 5 minutos», dijo Cristina, entrando con su tableta. «Y he aislado las grabaciones de la última media hora». Alejandro asintió con satisfacción. «Perfecto»,
Revisaremos cada segundo. Si falta algo, cualquier cosa, llamaré a la policía. Mariana cerró los ojos. Aquí estaba de nuevo. Acusada, juzgada, condenada antes de cualquier evidencia real. La historia se repetía, solo que esta vez había cámaras. Esta vez la verdad estaba grabada. Pero eso no significaba que Alejandro Montes estuviera dispuesto a verla. Los 5 minutos se sintieron como 5 horas. Mariana permaneció de pie en medio de la sala de estar inmaculada, sus manos temblando ligeramente a los costados de su cuerpo. Había aprendido durante años de trabajo doméstico a volverse invisible cuando era necesario, a ocupar el menor espacio posible, a no incomodar con su presencia. Pero ahora, bajo la mirada acusatoria de Alejandro Montes, se sentía completamente expuesta. Valentina se había negado a ir a su habitación. En cambio, se había sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, observando la escena con ojos enormes que parecían comprender mucho más de lo que su padre creía. Cristina regresó con 2 guardias de seguridad y un técnico de sistemas que cargaba una laptop. El técnico conectó varios cables al sistema centralizado de cámaras, proyectando las imágenes en la enorme pantalla de televisión montada en la pared. «Quiero ver todo desde que ella entró», ordenó Alejandro, señalando a Mariana sin mirarla directamente. Cada habitación que visitó, cada objeto que tocó. El técnico asintió y comenzó a navegar por las grabaciones. Mariana observó su propia imagen aparecer en la pantalla, entrando por la puerta principal, recibiendo instrucciones de Cristina, leyendo la lista de reglas. Todo documentado en alta definición desde múltiples ángulos. Se vio a sí misma trabajar habitación por habitación, limpiando superficies que ya estaban limpias, ajustando objetos que ya estaban perfectamente colocados, siguiendo cada instrucción absurda al pie de la letra. «Ahí», dijo Alejandro de repente, señalando la pantalla. «Detenga la imagen». Era el momento en que Mariana había pasado cerca de una vitrina de cristal en el estudio de Alejandro. La vitrina contenía una colección de relojes de lujo, cada uno en su propio pedestal iluminado. «¡Zoom en sus manos!», ordenó Alejandro. El técnico amplió la imagen. Las manos de Mariana eran claramente visibles, limpiando el cristal con movimientos circulares, tal como las instrucciones especificaban. No había tocado la vitrina, ni siquiera se había acercado al mecanismo de apertura. «Continúe», dijo Alejandro, claramente decepcionado de no haber encontrado evidencia incriminatoria. Las grabaciones siguieron, habitación tras habitación, nada sospechoso, nada fuera de lugar, hasta que llegaron al momento en que Valentina entró a la sala de estar. Mariana se observó a sí misma arrodillarse, hablar con la niña, abrir el estuche cuando Valentina mostró interés. «¿Lo ve?», Alejandro señaló la pantalla triunfante. «Interactuando con mi hija sin permiso, mostrándole objetos que podrían usarse como...» «Señor Montes», Cristina interrumpió suavemente, algo inusual en ella. Estaba mirando la pantalla con expresión diferente. «Mire a Valentina». Alejandro frunció el ceño, pero dirigió su atención a la imagen de su hija en la pantalla. Valentina, que llevaba 2 años moviéndose por la vida como un fantasma silencioso, estaba completamente animada. Sus ojos brillaban, sus manos tocaban las herramientas con reverencia, y lo más importante, su boca se movía. «Retroceda», dijo Cristina al técnico. «Ahí, amplíe su rostro». La imagen se acercó a la cara de Valentina. Sus labios se movían claramente, formando palabras sin sonido. «¿Qué está diciendo?», preguntó Alejandro, su voz perdiendo parte de su agresividad, reemplazada por confusión. Cristina, que había trabajado con Valentina durante 2 años y había aprendido a leer sus labios en los momentos en que la niña intentaba comunicarse sin palabras, tradujo. «Bonito. ¿Puedo? Gracias». Hizo una pausa. «Mamá tenía algo así». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro se acercó a la pantalla, como si acercándose físicamente pudiera cambiar lo que estaba viendo.
Su hija que no había dicho una palabra en 2 años, estaba hablando. Sin sonido, sí, pero formando palabras completas, oraciones, comunicándose. Avance, ordenó con voz ronca. La grabación continuó. Mostró el momento en que Alejandro entró furioso, el momento en que Valentina intentó detenerlo, tirando de su manga, y luego, claramente visible en la pantalla, aunque Alejandro lo había perdido en el momento real, Valentina abriendo su boca y formando la palabra no, no una vez, 3 veces, no, no, no. Cristina se llevó una mano a la boca. Uno de los guardias de seguridad miró incómodo hacia otro lado. El técnico mantuvo sus ojos fijos en la pantalla, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar. Alejandro Montes, el hombre que controlaba imperios, se quedó paralizado frente a la evidencia irrefutable de su propio error. Mariana observó todo esto sintiendo una mezcla compleja de emociones. Vindicación, sí, pero también una profunda tristeza por este hombre que claramente amaba a su hija, pero estaba tan cegado por su dolor y su miedo que no podía ver lo que tenía frente a él. «Señor Montes», dijo Mariana suavemente, rompiendo el silencio. Era la primera vez que hablaba desde que comenzó la revisión de las grabaciones. «No vine aquí para hacer daño. Vine porque necesito trabajar para sobrevivir. Pero si mi presencia causa problemas, me iré ahora mismo y no volveré». Alejandro se giró lentamente para mirarla. La furia había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo más complejo. ¿Vergüenza? ¿Confusión? ¿Un atisbo de desesperación? «¿Por qué?», preguntó abruptamente. «¿Por qué mi hija reacciona así con usted? Hemos tenido docenas de empleadas, terapeutas entrenadas, especialistas con títulos de universidades prestigiosas. Ninguna ha conseguido que Valentina intente comunicarse en 2 años. Y usted llega con un estuche de herramientas y en 10 minutos. Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Mariana miró a Valentina, quien ahora la observaba con esos ojos inmensos, esperanzados. «Tal vez», dijo Mariana cuidadosamente, eligiendo cada palabra. «Es porque no vine tratando de arreglarla. No la miré como un problema que resolver. Solo la vi como lo que es, una niña que ha perdido algo precioso y está tratando de encontrar su camino de regreso». Alejandro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Parecía estar luchando con algo en su interior, alguna barrera que llevaba 2 años construyendo. Finalmente, hizo algo que sorprendió a todos en la habitación, incluida Mariana. Se sentó en el suelo junto a Valentina, no en el sofá de diseñador, no en la elegante silla ergonómica, en el suelo de mármol frío, arrugando su traje de 5.000 euros, colocándose al nivel de su hija. «Valentina», dijo, su voz quebrándose ligeramente, ¿Quieres que la señora Mariana se quede?» Valentina asintió vigorosamente. «¿Aunque ella solo vino a limpiar? ¿Aunque no es una de tus doctoras?» Valentina tomó la mano de su padre y la colocó sobre su propio corazón. Luego tomó la mano de Mariana, que se había arrodillado instintivamente junto a ellos, y la colocó sobre su otro lado del pecho. El mensaje era claro. Ambos pertenecían ahí. Alejandro miró sus manos, cuidadas, manicuradas. Nunca había trabajado físicamente en su vida, junto a las manos de Mariana, agrietadas, marcadas por productos químicos, con las uñas cortas y sin barniz. Eran manos de mundos completamente diferentes, pero Valentina las sostenía con la misma necesidad. «No entiendo», susurró Alejandro, más para sí mismo que para nadie más. «No entiendo qué está pasando». «Tal vez», dijo Cristina suavemente desde su posición junto a la pantalla. «No necesita entenderlo todavía. Tal vez solo necesita permitir que pase». Fue entonces cuando Mariana tomó la decisión que cambiaría todo. Se giró hacia Alejandro y dijo algo que nunca había planeado decir, algo que la haría vulnerable de maneras que había evitado durante 10 años.
Señor Montes, si me permite quedarme, no como empleada de limpieza, sino como alguien que puede ayudar a Valentina. Necesito contarle algo primero, algo sobre mi pasado, algo que explica por qué tengo estas herramientas y por qué su hija vio algo en mí que otros no ven. Alejandro la miró, esperando. Mariana respiró profundamente. Iba a abrir la caja que había mantenido cerrada durante una década. Iba a confiar en un hombre que acababa de acusarla de robo minutos antes. Pero Valentina seguía sosteniendo su mano. Y en esos ojos jóvenes, Mariana vio algo que reconocía, la necesidad desesperada de ser comprendida por alguien que había pasado por su propio infierno. Hace 10 años, comenzó Mariana, yo no limpiaba casas, yo era joyera, una de las mejores en Barcelona. Y así, arrodillada en el suelo de mármol de un millonario, comenzó a contar la historia que Mariana observó a los visitantes estudiar la instalación, algunos con lágrimas en los ojos. Valentina estaba junto a ella, sosteniendo su mano, observando con ojos enormes mientras extraños admiraban su trabajo. Un crítico de arte influyente de Madrid se acercó a Mariana. «Señora Vega, esta es sin duda la colección más conmovedora que he visto en años. La narrativa de redención, la vulnerabilidad convertida en fuerza, es extraordinaria. ¿Considera volver a Barcelona permanentemente? Porque con trabajo de esta calidad podría establecer su propio taller, tomar aprendices, construir una marca». «Gracias», interrumpió Mariana cortésmente. «Pero mi vida está en Madrid ahora. Mi trabajo futuro será desde allí». El crítico parpadeó, sorprendido. «¿Madrid? Pero Barcelona es el centro de la joyería artesanal en España. Aquí están las galerías, los coleccionistas, las oportunidades. Y en Madrid está mi familia», dijo Mariana firmemente. El crítico siguió su mirada hacia donde Alejandro estaba de pie, observándola con expresión que cualquiera podría leer. Asintió lentamente. «Entiendo. Bueno, el arte encuentra su camino sin importar la geografía». Cuando el crítico se alejó, Valentina tiró de la manga de Mariana. Señaló su boca, luego la instalación, luego de vuelta a su boca. Mariana entendió. «¿Quieres intentar decir algo sobre tu trabajo?» Valentina asintió nerviosamente. «No tienes que hacerlo si no estás lista». Pero Valentina sacudió la cabeza con determinación. Tomó su teléfono y escribió: «Quiero intentar, pequeño». «Está bien, esperaré aquí. Toma tu tiempo». Valentina caminó hacia la instalación donde un grupo pequeño se había reunido. Mariana la siguió a distancia suficiente para dar apoyo sin presionar. Una señora mayor estaba mirando uno de los colgantes, el que incorporaba un hilo de la manta de bebé de Valentina. «¡Qué pieza tan hermosa!», dijo a nadie en particular. «Me pregunto qué significa el hilo». Valentina abrió su boca. Durante 5 segundos no salió nada. Mariana vio el pánico comenzar a formarse en los ojos de la niña. Pero luego, en un susurro tan suave que era apenas audible, Valentina dijo: «Seguridad». La señora mayor se giró, sorprendida. «¿Perdón?». Valentina tragó saliva, sus manos temblando, pero repitió un poco más fuerte: «Seguridad. El hilo significa seguridad, de cuando era bebé». No eran muchas palabras, no eran perfectas, pero eran palabras pronunciadas en voz alta, en público, después de 2 años de silencio. Mariana sintió que se le cortaba la respiración. A través de la galería vio a Alejandro congelarse, su rostro transformándose con emoción cruda. La señora mayor sonrió gentilmente. «Es un significado hermoso. Gracias por compartirlo conmigo». Valentina asintió, luego caminó rápidamente de vuelta a Mariana. Cuando llegó, enterró su rostro en el costado de Mariana, temblando. «Lo hiciste», susurró Mariana, abrazándola. «Lo hiciste, pequeña. Estoy tan orgullosa de ti». Alejandro llegó momentos después, arrodillándose para estar al nivel de Valentina. «Escuché», dijo, su voz quebrada. «Escuché tu voz, mi amor.
¿Sabes cuánto tiempo he esperado escucharla de nuevo? Valentina giró lentamente hacia su padre. Abrió su boca otra vez, y aunque le tomó varios intentos, finalmente las palabras salieron. Te extrañé, papá. Extrañé hablar contigo. Alejandro la abrazó, lágrimas corriendo libremente por su rostro, completamente inconsciente de las docenas de personas en la galería que ahora observaban la escena privada desarrollándose públicamente. Yo también te extrañé, logró decir, cada día. Mariana se apartó discretamente, dándoles espacio, sintiendo que su propio corazón estaba tan lleno que podría estallar. Este momento, valía más que cualquier exposición, cualquier crítica gloriosa, cualquier redención profesional. Esto era lo que significaba transformar fragmentos rotos en algo hermoso. La terraza del penthouse se había convertido en algo diferente durante el último año. Ya no era el espacio estéril y minimalista que Alejandro había mantenido como santuario de control. Ahora tenía plantas que Valentina había elegido, cojines de colores que Mariana había agregado, herramientas de joyería organizadas en una esquina donde ambas trabajaban durante las tardes soleadas. Era mayo, y Madrid brillaba debajo de ellos con la promesa de verano. Mariana estaba puliendo una pieza nueva, una comisión de un cliente importante, el tipo de trabajo que había comenzado a recibir regularmente desde la exposición. Pero no era solo su trabajo ahora. Valentina se sentaba junto a ella, trabajando en su propia pieza, sus manos más seguras cada día. La niña hablaba ahora, no constantemente, y algunos días eran más difíciles que otros, pero hablaba. Su voz era suave, considerada, y cuando elegía sus palabras, generalmente eran las correctas. Mariana, dijo ahora, sus ojos fijos en su trabajo, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Te arrepientes de lo que pasó? ¿De todos esos años? Mariana dejó su herramienta, considerando la pregunta seriamente. ¿Sabes qué? Antes pensaba que debería arrepentirme. 10 años es mucho tiempo para perder por una injusticia. Pero ahora... Miró a Valentina, luego hacia donde Alejandro estaba trabajando en su oficina, visible a través de las puertas de cristal. Ahora pienso que tal vez todo tuvo que pasar exactamente como pasó para traerme aquí. ¿A nosotros? A ustedes, a esta vida, a este momento. Valentina sonrió, algo que hacía mucho más frecuentemente ahora. Mamá solía decir que las cosas rotas pueden ser más hermosas cuando las arreglas porque puedes ver toda la historia que llevaron. Tu mamá era muy sabia, como tú. Mariana rió suavemente. No estoy segura de eso. Papá dice que lo eres, y dice otras cosas también. ¿Ah, sí? ¿Qué otras cosas? Valentina le dio una mirada que era demasiado conocedora para sus 10 años. Dice que te ama. Se lo dijo al abuelo por teléfono la semana pasada. Pensó que yo estaba dormida, pero no lo estaba. El corazón de Mariana se detuvo. Valentina, está bien, dijo la niña rápidamente. Quiero decir, está bien conmigo. Si ustedes, ya sabes, mamá querría que papá fuera feliz. Y tú lo haces feliz, y me haces feliz a mí también. Entonces está bien. Mariana sintió lágrimas pinchando sus ojos. ¿Estás segura? Porque nunca querría que sintieras que estoy tratando de reemplazar a tu mamá. No estás reemplazándola, dijo Valentina con certeza que superaba sus años. Estás siendo tú, y eso es diferente. Mamá tiene su lugar en mi corazón. Tú tienes tu propio lugar. Son diferentes pero ambos importantes. Tomó la mano de Mariana. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Creo que mamá te envió a nosotros, porque sabía que papá y yo te necesitaríamos, y que tú nos necesitarías también. Fue en ese momento que Alejandro emergió de su oficina sosteniendo 3 copas de jugo de naranja. Su ritual de cóctel sin alcohol de fin de semana que había instituido como forma de marcar el tiempo en familia. ¿De qué hablan con tanta seriedad?, preguntó, distribuyendo las copas. De cosas de chicas, dijo Valentina con deliberado misterio,
guiñándole a Mariana. Alejandro miró entre las dos con sospecha fingida. ¿Debería preocuparme? Definitivamente, dijo Mariana, su corazón todavía acelerado de la conversación. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Se sentaron juntos en la terraza, bebiendo jugo de naranja, hablando de cosas pequeñas, el proyecto de ciencias de Valentina, una nueva comisión que Mariana había recibido de un museo en París, la reunión de negocios que Alejandro había cancelado esa mañana porque decidió que era más importante desayunar con su familia. Familia, había dicho. No mi hija, o mi empleada, o cualquier otro título que hubiera usado un año atrás. Familia. La palabra flotaba entre ellos, aún no formalizada, aún no completamente definida, pero real de todas las maneras que importaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando Madrid en tonos de oro y rosa, Valentina se fue a su habitación para leer. Mariana comenzó a guardar sus herramientas, pero Alejandro la detuvo. «Espera, tengo algo para ti». Desapareció momentáneamente y regresó con una caja pequeña envuelta en papel simple. «¿Qué es esto?» «Ábrela». Mariana desenvolvió el papel cuidadosamente. Dentro había una caja de terciopelo. Cuando la abrió, encontró un anillo. No era un anillo de compromiso. Todavía no, ambos lo sabían. Pero era hermoso. Una banda simple de oro con un pequeño diamante incrustado. Dentro de la banda, grabadas con precisión microscópica, estaban 2 letras, M y A. «Lo diseñé yo mismo», dijo Alejandro, sonando inusualmente nervioso. «Y lo mandé a hacer con uno de los joyeros que conociste en la exposición. Sé que tú eres la experta, y probablemente podrías hacer algo mucho mejor, pero quería que fuera de mí. Quería que significara algo». «Alejandro, no es un anillo de compromiso», se apresuró a aclarar. «Es un anillo de promesa. Una promesa de que estoy aquí, de que esto es real, de que cuando ambos estemos listos, si ambos estamos listos, quiero construir algo permanente contigo». Mariana miró el anillo, luego a Alejandro, luego de vuelta al anillo. «Es perfecto». «¿De verdad?» «De verdad». Se deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. «¿Cómo supiste mi talla?» Alejandro sonrió. «Valentina la midió cuando estabas dormida». «Por supuesto que lo hizo». Mariana rió, limpiándose lágrimas que había comenzado a caer. Se sentaron en silencio por un momento, sus manos entrelazadas, observando la ciudad que los había reunido de la manera más improbable. «¿Sabes qué pienso?», dijo Mariana finalmente. «¿Qué?». «Pienso que Valentina tiene razón. Pienso que todo, el robo, las acusaciones, los 10 años de trabajar en silencio, tu búsqueda desesperada por ayudar a tu hija, todo nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar». «¿Y dónde es eso?». Mariana se giró para mirarlo completamente. «Aquí, juntos, rotos de diferentes maneras pero sanando de la forma correcta. No perfectos, porque la perfección es una mentira, pero reales, honestos, completos de una manera que ninguno de nosotros estaba antes». Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Era su primer beso real, no contando el beso rápido en la mejilla en la exposición que ambos habían fingido que no significaba nada. Este significaba todo. Cuando se separaron, Valentina estaba de pie en la puerta de la terraza, sonriendo ampliamente. «Finalmente», dijo con exasperación dramática. «Pensé que nunca iban a hacerlo». Mariana y Alejandro rieron, y Valentina corrió hacia ellos, arrojándose en un abrazo grupal que se sintió como la cosa más natural del mundo. En algún lugar, en una celda de prisión en Barcelona, Bernardo Soler cumplía su sentencia. Las piezas robadas habían sido recuperadas y devueltas a sus dueños legítimos. La justicia, fría y factual, había sido servida. Pero esta familia improbable reunida en una terraza mientras Madrid brillaba debajo de ellos, esta era una forma diferente de justicia,
más cálida, más humana, más completa. Esta era la justicia de las segundas oportunidades, de las redenciones no buscadas, de las conexiones que forjan algo nuevo de piezas rotas. Y en las manos de una mujer que una vez había sido acusada falsamente, que había sobrevivido una década de injusticia, que había transformado su dolor en arte y su silencio en fuerza, brillaba un anillo simple con 2 letras entrelazadas, M y A, Mariana y Alejandro, pero también memoria y amor, mutismo y articulación, miseria y alegría, todas las contradicciones que componían una vida realmente vivida, todas las complejidades que hacían que el final feliz fuera real en lugar de perfecto, y en el centro de todo, una niña de 10 años que había encontrado su voz de nuevo, no porque alguien la hubiera arreglado, sino porque alguien la había visto, realmente visto. Esa noche, Valentina se quedó dormida sosteniendo su colgante que decía, «Fuerza». Alejandro revisó menos emails de los que había revisado en 10 años, y Mariana creó una nueva pieza en su cuaderno de bocetos. Era un collar con 3 colgantes entrelazados, cada uno representando una persona, cada uno incompleto por sí solo, pero perfectamente equilibrado juntos. Lo tituló Familia Encontrada. Y bajo el título, en su letra pequeña y precisa, escribió: «A veces las mejores cosas en la vida vienen después de que todo se rompe. A veces perdemos todo para encontrar lo que realmente importa. A veces el final es solo otro comienzo disfrazado». Cerró el cuaderno, apagó la luz y se fue a dormir en el cuarto de invitados, que ya no se sentía como de invitado, se sentía como hogar. Y en la oscuridad tranquila de un penthouse en Madrid, 3 personas respiraban en sincronía. Una niña que había aprendido a hablar de nuevo, un hombre que había aprendido a escuchar, y una mujer que había aprendido que la justicia más verdadera no viene de las cortes o las sentencias, viene del amor, del tiempo y de la voluntad de creer que incluso las cosas más rotas pueden ser transformadas en algo hermoso. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas, lugares o eventos reales es pura coincidencia. Si te gustó esta historia, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que los finales difíciles a menudo llevan a los comienzos más hermosos. K se fue. Solo estaba esperando el momento correcto para volver. Era todo lo que había soñado durante años. Reconocimiento, redención profesional, la oportunidad de reclamar su lugar en el mundo del que había sido exiliada. Pero cuando colgó el teléfono, Mariana se encontró mirando la sala de estar del penthouse, donde Valentina estaba sentada en el suelo, trabajando en su última pieza, un anillo simple que había diseñado ella misma. Sus pequeñas manos manejaban las herramientas con cuidado creciente, su lengua asomando levemente en concentración. Alejandro salió de su oficina, vio la expresión en el rostro de Mariana. «¿Qué pasó?». Mariana le contó sobre la oferta. «Eso es increíble», dijo Alejandro, su rostro iluminándose. «Es exactamente lo que mereces. ¿Cuándo es la exposición?». «En 3 meses. Requeriría que me mudara de vuelta a Barcelona por al menos 6 semanas para prepararme y estar presente durante la exhibición». El entusiasmo en el rostro de Alejandro vaciló. «Oh». Valentina levantó la vista de su trabajo, sus ojos yendo entre Mariana y su padre. «Es una gran oportunidad», dijo Alejandro cuidadosamente. «No deberías rechazarla por nosotros». «¿Quién dijo que la estoy rechazando?». «¿No lo estás?». Mariana se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la decisión. «No lo sé. Durante 10 años, todo lo que quería era volver a mi vida anterior. Probar mi inocencia, recuperar mi reputación, volver a ser la joyera que era. Y ahora que tengo esa oportunidad, ¿te das cuenta de que tienes una vida completamente diferente aquí?», completó Alejandro suavemente. «No es solo una vida diferente, es una vida que importa de maneras que mi vida anterior nunca importó». Valentina se levantó
y caminó hacia Mariana. Sin decir palabra, todavía no hablaba, aunque había comenzado a formar más palabras con sus labios. Colocó su cabeza en el regazo de Mariana. Era la respuesta suficiente. Mariana tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Aceptó la exposición, pero negoció los términos. En lugar de 6 semanas en Barcelona, serían 2 semanas. En lugar de mudarse allá, viajaría de ida y vuelta. Y en lugar de ser una exposición solo sobre su trabajo, sería sobre el concepto de transformación. Cómo el dolor, la injusticia y el tiempo pueden convertir a un artista en algo diferente, no necesariamente mejor o peor, solo más verdadero. E insistió en incluir una pieza específica, el trabajo colaborativo que había estado haciendo con Valentina. «Es poco ortodoxo», admitió el director de la escuela cuando Mariana explicó su visión. «Pero dadas las circunstancias únicas de su historia». «No es poco ortodoxo», interrumpió Mariana firmemente. «Es honesto. Esta es quien soy ahora. No la joyera que fui hace 10 años, sino la artista en la que me he convertido a través de todo lo que pasó. Y Valentina es parte de esa transformación». La exposición se llamó Fragmentos, piezas rotas, belleza restaurada. La noche de la inauguración, Mariana estaba más nerviosa de lo que había estado en años. Se puso un vestido simple pero elegante, comprado por Alejandro a pesar de sus protestas, y se miró en el espejo del vestidor del penthouse. «Te ves hermosa», dijo Alejandro desde la puerta. Mariana se giró. Él llevaba un traje oscuro, perfectamente cortado, como siempre. Pero había algo diferente en la forma en que la miraba. No como su empleada, no como la terapeuta de su hija, como algo más. «Estoy aterrada», admitió Mariana. «Lo sé, pero no estarás sola. ¿Vendrás? ¿Los dos? ¿Valentina y yo perdernos esto? Imposible». Como si la hubieran invocado, Valentina apareció usando su propio vestido nuevo, escogido por ella misma, azul oscuro como la seda del vestido de su madre. Llevaba puesto el colgante que decía «Fuerza». Los tres llegaron a Barcelona en el coche privado de Alejandro. Durante el viaje de 6 horas, Valentina durmió en el asiento trasero, mientras Mariana y Alejandro hablaban en voz baja, sobre todo y nada. «Nunca te pregunté», dijo Alejandro en un momento. «¿Qué harás si la exposición es un éxito? Si te ofrecen contratos, pedidos, oportunidades para volver al mundo de la joyería de alta gama como antes». Mariana miró por la ventana hacia el paisaje español pasando velozmente. «Entonces evaluaré cada oportunidad basándome en lo que es correcto ahora, no en lo que debería haber sido hace 10 años. Eso no es realmente una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Durante años viví en el pasado, obsesionándome con la vida que me robaron. Ahora finalmente estoy viviendo en el presente. No voy a arruinar eso planificando demasiado el futuro». Alejandro sonrió. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «Cuando una niña de 9 años me enseñó que el silencio a veces dice más que 1000 palabras». La galería estaba llena. Más de 200 personas, críticos de arte, coleccionistas, antiguos colegas de Mariana, periodistas, curiosos atraídos por la historia de la joyera falsamente acusada. Las piezas estaban exhibidas en orden cronológico, contando la historia de una carrera interrumpida brutalmente y luego reanudada en secreto. Los trabajos antiguos, recuperados de coleccionistas que los habían comprado antes del escándalo, brillaban con la confianza de un artista joven en su apogeo. Las piezas posteriores, hechas en silencio durante años de exilio, eran más pequeñas pero más profundas, cada una con historias contenidas en su diseño minimalista. Pero la pieza central, la que todos rodeaban, era una instalación colaborativa, titulada Voces silenciosas. Era una colección de colgantes, 12 en total, cada uno diseñado por Valentina y ejecutado con la guía técnica de Mariana. Cada pieza incorporaba algún elemento del vestido de Sofía,
combinado con materiales que representaban momentos de la vida de Valentina. Un fragmento de su primera acuarela, un hilo de su manta favorita de bebé, una cuenta de un brazalete que su madre le había regalado. Junto a la instalación había una placa que leía: Colaboración con Valentina Montes, 9 años. Estas piezas representan la voz de una niña que perdió el habla, pero nunca perdió su capacidad de comunicar. Cada colgante es una palabra en un vocabulario que ella está construyendo, una forma de decir lo que las palabras todavía no pueden. El arte, como el amor, no requiere sonido para ser escuchado. Mariana observó a los visitantes estudiar la instalación, algunos con lágrimas en los ojos. Valentina estaba junto a ella, sosteniendo su mano, observando con ojos enormes mientras... La joyera olvidada. Continuación. Y así, arrodillada en el suelo de mármol de un millonario, comenzó a contar la historia que había jurado nunca volver a compartir. Era marzo de 2015, dijo Mariana, su voz apenas un susurro al principio, fortaleciéndose con cada palabra. Trabajé 3 años en el taller de Bernardo Soler. Era el mejor taller de joyería artesanal de Barcelona. Mis piezas se vendían en galerías de París, de Milán. Actrices las usaban en festivales de cine. Yo tenía 26 años y pensaba que mi vida apenas comenzaba. Alejandro había despedido a los guardias y al técnico con un gesto de mano. Solo quedaban ellos 3, Mariana, Alejandro y Valentina, formando un triángulo extraño en el suelo. Cristina permanecía discretamente cerca de la puerta, testimonio silencioso. Bernardo confiaba en mí, o eso creía yo. Me dio acceso a la caja fuerte donde guardábamos las piezas más valiosas. Collares de diamantes para clientas de la realeza saudí, broches antiguos que restaurábamos para museos, anillos de compromiso con piedras que costaban más de lo que ganaría en toda mi vida. Mariana cerró los ojos, reviviendo aquella noche que había marcado el final de todo. El 17 de marzo llegué al taller como siempre, a las 7 de la mañana. La puerta estaba abierta, las luces encendidas, y la caja fuerte vacía, completamente vacía. Más de 200.000 euros en piezas habían desaparecido. Las cámaras de seguridad habían sido desactivadas. No había señales de entrada forzada. Solo el silencio de un espacio que había sido vaciado con precisión quirúrgica. Valentina se acercó más a Mariana, como si pudiera sentir el dolor en sus palabras. Llamé a la policía de inmediato. Llamé a Bernardo. Él llegó 30 minutos después, con su esposa, con su abogado. Y cuando la policía comenzó a hacer preguntas, Bernardo señaló algo que yo no había notado en mi pánico. Mi bolso estaba junto a la caja fuerte abierta. Mi bolso, que siempre dejaba en mi escritorio, al otro lado del taller. La voz de Mariana se volvió más dura, más amarga. Bernardo construyó su caso frente a los detectives, como si fuera un arquitecto diseñando un edificio. Mariana era la única con la combinación completa de la caja fuerte. Mariana había estado trabajando hasta tarde las últimas semanas, sola en el taller. Mariana había mencionado dificultades económicas. Su madre estaba enferma, necesitaba dinero para tratamientos. Todo era verdad. Cada detalle cuidadosamente seleccionado para pintar una imagen perfecta de culpabilidad. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión concentrada. ¿Y qué decía la evidencia? Esa es la belleza cruel de todo, respondió Mariana con una sonrisa sin humor. No había suficiente evidencia para acusar formalmente. Mis huellas estaban en la caja fuerte, pero yo trabajaba allí todos los días. Las cámaras habían sido saboteadas antes de mi llegada. No encontraron ninguna de las piezas robadas en mi posesión o en mi apartamento. Técnicamente, era inocente. Pero la sombra de la sospecha es más dañina que una condena real. Exactamente. Mariana asintió, sorprendida de que él lo entendiera tan rápidamente. Las acusaciones nunca llegaron a juicio, pero mi reputación quedó destruida. Bernardo se aseguró de que cada taller,
cada galería, cada cliente importante en el mundo de la joyería española, supiera que yo era sospechosa. Decía que él me había dado el beneficio de la duda por compasión, que no había presentado cargos porque había sido como una hija para él. Cada palabra de falsa generosidad era otro clavo en el ataúd de mi carrera. Se detuvo, tomando la botella de agua que Cristina había traído silenciosamente y colocado junto a ella. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Alejandro. Si usted no robó las piezas, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué culparla neta usted? Mariana sonrió amargamente. Esa es la pregunta que me ha atormentado durante 10 años. Al principio, pensé que tal vez había sido un robo real y Bernardo necesitaba un chivo expiatorio para el seguro, para los clientes. Pero con los años, comencé a ver el patrón completo. Se giró para mirar directamente a Alejandro. 3 meses después del robo, Bernardo abrió un segundo taller en Madrid. 6 meses después, compró una villa en Mallorca. Un año después, su hijo se casó con una heredera de una fortuna farmacéutica en una boda que costó más de €500,000. Todo mientras afirmaba estar recuperándose financieramente de la pérdida de las piezas robadas. Él mismo robó las piezas, dijo Alejandro lentamente, comprendiendo. Sospecho que sí. O las vendió antes del supuesto robo, o las tiene escondidas en algún lugar, esperando el momento adecuado para monetizarlas en el mercado negro. Y yo era la cobertura perfecta. Joven, necesitada de dinero, con acceso completo. Una historia que todos podían creer fácilmente. Valentina extendió su mano y tocó el brazo de Mariana, sus ojos llenos de comprensión, que parecía imposible en alguien tan joven. Así que huí a Madrid, continuó Mariana. Cambié mi apellido en mis documentos de identificación. Usé el apellido de soltera de mi madre. Solicité trabajos bajo ese nombre nuevo. Nunca mencioné mi experiencia como joyera. Me convertí en lo que ustedes ven. Una mujer invisible que limpia espacios para otra gente. Levantó sus manos agrietadas, mirándolas a la luz. Pero no podía abandonar completamente la joyería. Es quien soy. Es como preguntarle a un pintor que nunca vuelva a tocar un pincel. Así que trabajo por las noches, en secreto, haciendo pequeñas piezas que vendo anónimamente. Nunca firmo con mi nombre. Nunca las exhibo. Solo las creo. Porque si dejo de crear, entonces Bernardo Soler habrá ganado por completo. Habrá matado no solo mi reputación, sino mi alma. El silencio que siguió fue profundo. Cristina tenía lágrimas en los ojos. Alejandro miraba a Mariana como si la estuviera viendo por primera vez, no como empleada, sino como persona completa, con su propia historia de tragedia y supervivencia. Pero fue Valentina quien rompió el silencio de la manera más inesperada. Se levantó, caminó a su habitación y regresó momentos después cargando algo en sus manos. Era una caja de terciopelo azul marino, claramente antigua, claramente preciosa. Se arrodilló frente a Mariana y abrió la caja. Dentro había un collar, delicado, elegante, hecho de oro blanco con pequeños diamantes, dispuestos en un patrón que parecía capturar la luz y multiplicarla. Pero lo que llamó la atención de Mariana no fue la belleza del collar en sí, sino un detalle específico en el cierre. Se inclinó más cerca, su corazón comenzando a latir más rápido. En la parte interior del cierre, casi invisible a menos que supieras buscarlo, había una pequeña marca, una M, estilizada, grabada con precisión microscópica. «Dios mío», susurró Mariana. «Ese collar era de mi esposa», dijo Alejandro suavemente. «Su pieza favorita. Lo usó el día de nuestra boda. Lo usó en el bautizo de Valentina. Lo usaba en cada ocasión importante. Después de su muerte, Valentina insistió en guardarlo en su habitación. Duerme con la caja bajo su almohada». Mariana levantó la vista hacia Valentina, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Lo hice yo», dijo con voz temblorosa. «Hace 9 años, una clienta especial, una mujer que estaba por casarse,
Me describió exactamente cómo quería que fuera, algo que capturara la luz como capturan los momentos felices, algo que pudiera pasar a su hija algún día. Trabajé 3 semanas en ese collar. Fue una de las últimas piezas que firmé con mi marca antes de que todo se derrumbara. Miró a Alejandro, quien parecía estar procesando esta revelación imposible. Su esposa, ¿cómo se llamaba? Sofía Mendoza. Mariana asintió lentamente. Sofía Mendoza. Recuerdo su nombre en la factura. Recuerdo sus ojos cuando vino a recoger el collar terminado. Lloró. Me abrazó. Dijo que era la pieza más hermosa que había visto en su vida. Valentina tomó el collar de la caja y lo sostuvo, mirando entre Mariana y su padre con ojos que parecían entender una conexión que los adultos apenas comenzaban a comprender. Por eso, dijo Alejandro en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Por eso Valentina reaccionó así cuando vio tus herramientas. De alguna manera, reconoció la conexión, el mismo tipo de instrumentos que crearon la última conexión tangible que tiene con su madre. Mariana asintió, incapaz de hablar, abrumada por la imposibilidad hermosa y dolorosa de este momento. El universo había tomado 2 vidas destrozadas, una mujer acusada falsamente, un hombre perdido en su dolor, y las había tejido juntas a través de una niña silenciosa y un collar que brillaba con la luz de memorias preciosas. Y en ese momento, arrodillados en el suelo de mármol frío, algo cambió. No de manera dramática, no con declaraciones grandiosas, sino con el reconocimiento silencioso de que cada uno de ellos llevaba heridas que el otro podía comprender de maneras que nadie más podría. «Quédese», dijo Alejandro finalmente, su voz ronca con emoción. No como empleada de limpieza, como no sé exactamente cómo qué, pero quédese, por Valentina, por favor. Mariana miró a la niña que sostenía el collar como si fuera el objeto más precioso del mundo, que lo era, en todos los sentidos que importaban. «Me quedaré», dijo suavemente. Y con esas 2 palabras simples, 3 vidas comenzaron a reorganizarse, como piezas de un rompecabezas complejo que finalmente encontraban sus lugares correctos. La transición no fue suave. Las cosas valiosas nunca lo son. Alejandro despidió a la agencia de limpieza esa misma tarde, pagándoles generosamente por los servicios ya no requeridos. Luego se sentó en su oficina durante 2 horas, mirando la ciudad a través de sus ventanales, tratando de entender cómo su mundo ordenado y controlado se había volcado completamente en el transcurso de una mañana. Cristina fue quien finalmente planteó las preguntas prácticas que él había estado evitando. «Señor Montes, ¿cuál será exactamente el rol de la señora Vega aquí? ¿Niñera? ¿Tutora? ¿Compañera de Valentina? Necesitamos definirlo, al menos para efectos legales y de nómina». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que era inusual en él. «No lo sé, Cristina. Honestamente, no lo sé. Solo sé que mi hija reaccionó más con esta mujer en 10 minutos que con 2 años de terapeutas caros. ¿Y si verificamos su historia? Sobre el supuesto robo, sobre su pasado como joyera. Podríamos contratar investigadores privados». «No». La voz de Alejandro fue firme. «No haremos eso». Cristina lo miró sorprendida. Empleador no era conocido por confiar en la gente fácilmente. «¿Por qué no?» Alejandro se giró para mirarla. «Porque pasé los últimos 30 minutos revisando cada segundo de las grabaciones de seguridad de esta mañana. Mariana Vega tuvo acceso sin supervisión a relojes valorados en más de 200.000 euros, a arte que vale más que eso, a la joyería de mi esposa que está en la vitrina del dormitorio principal. No tocó nada. Ni siquiera se acercó más de lo necesario. Su historia podría ser falsa en los detalles, pero su carácter es evidente en sus acciones». Hizo una pausa. «Y Valentina confía en ella. Mi hija, que no ha confiado en nadie desde que murió Sofía, confía en esta mujer. Eso es suficiente para mí».
Así que Cristina redactó un contrato que definía a Mariana como asistente personal de cuidado infantil y compañera educativa, con un salario que era 4 veces lo que ganaba limpiando. Alejandro firmó sin pestañear. Cuando Mariana leyó el contrato esa tarde, sentada en el mismo sofá donde horas antes había sido acusada de intenciones criminales, sus manos temblaron tanto que casi no pudo sostener las páginas. «No puedo aceptar esto», dijo, mirando la cifra del salario. «Es demasiado». «Es lo justo», respondió Alejandro. «Y francamente, después de cómo la traté esta mañana, es lo mínimo». «Señor Montes». «Alejandro», la corrigió. «Si va a ser parte de la vida de mi hija, no puede seguir llamándome señor Montes como si fuera un extraño». Mariana asintió lentamente. «Alejandro, necesito que entienda algo. No soy terapeuta. No tengo entrenamiento formal en psicología infantil o trauma. No sé si puedo realmente ayudar a Valentina. Solo sé que reconozco algo en ella que reconozco en mí misma». «¿Qué es?». Mariana eligió sus palabras cuidadosamente. La sensación de estar atrapada en un silencio que nadie más puede entender. De tener cosas que decir, pero ninguna forma segura de decirlas. De ser juzgada y definida por un solo momento, un solo evento, que no refleja quién eres realmente. Alejandro absorbió esto en silencio. «Valentina dejó de hablar después del funeral de su madre», dijo finalmente. «Los doctores dicen que es mutismo selectivo causado por trauma, que su cerebro ha cerrado esa vía de comunicación como mecanismo de protección. Pero yo a veces me pregunto si es algo más». «¿Qué quiere decir?». Alejandro se levantó, caminando hacia el ventanal, mirando la ciudad que se extendía debajo de él como un tapete de luces. Valentina escuchó cosas que ninguna niña debería escuchar. En el hospital, cuando Sofía estaba muriendo. Los doctores hablaban como si Valentina no estuviera ahí, como si ser niña la hiciera invisible o sorda. Discutían el pronóstico, las opciones de tratamiento, la inevitabilidad de la muerte. Usaban palabras clínicas y frías para describir cómo mi esposa, la madre de Valentina, se estaba apagando. Su voz se quebró ligeramente. Y yo estaba tan perdido en mi propio dolor que tampoco la protegí. La dejé sentada en una silla en ese pasillo esterilizado, mientras los adultos decidíamos cómo manejar la muerte, como si ella fuera un objeto que debíamos mover de un lugar a otro, no una persona que estaba perdiendo a su madre. Mariana sintió que el corazón se le encogía. «Después del funeral», continuó Alejandro, «traté de hablar con ella. Traté de explicarle que mamá estaba en el cielo, o en paz, o todas esas frases vacías que la gente dice». Y Valentina me miró con esos ojos que parecían ver directamente a través de todas mis mentiras bien intencionadas. Y desde ese día no ha pronunciado una sola palabra. Se giró para mirar a Mariana. Así que cuando me pregunto si su silencio es solo trauma o algo más, me pregunto si tal vez Valentina está haciendo una elección, una forma de decir, si nadie me escuchó cuando era importante, entonces, ¿para qué hablar ahora? Mariana se levantó y caminó hasta donde Alejandro estaba de pie. «Si eso es verdad», dijo suavemente, «entonces la forma de ayudarla no es enseñándole a hablar de nuevo, es enseñándole que vale la pena ser escuchada». Sus miradas se encontraron. En los ojos de Alejandro, Mariana vio culpabilidad, dolor y algo más. Esperanza frágil, casi dolorosa en su delicadeza. «¿Cómo?», preguntó él. «¿Cómo le enseño eso cuando he pasado 2 años fallando?». «No es algo que pueda hacer solo», respondió Mariana. «Y no será rápido o fácil, pero podemos empezar escuchando el silencio, prestando atención a cómo se comunica sin palabras, validando esas comunicaciones como si fueran tan importantes como cualquier discurso». Alejandro asintió lentamente. «¿Empezamos mañana?». «Empezamos ahora», dijo Mariana, «porque Valentina está en su habitación, probablemente preguntándose si este cambio es real
o si desaparecerá como tantas otras cosas en su vida. Y ella necesita ver que es real. Los primeros días fueron un proceso de calibración cuidadosa, como afinar un instrumento musical después de años de silencio. Mariana llegaba cada mañana a las 8, no para limpiar, no para imponer estructura, solo para estar presente. Al principio, Valentina la observaba desde distancias seguras, desde el umbral de su habitación, desde detrás del sofá, desde el otro extremo de la mesa del desayuno, como un animal salvaje evaluando si este nuevo elemento en su territorio era amenaza o promesa. Mariana no presionaba. En cambio, instaló un pequeño espacio de trabajo en un rincón de la sala de estar, con permiso de Alejandro, quien observaba todo con mezcla de fascinación y ansiedad, y comenzaba a trabajar en sus piezas de joyería. Las herramientas hacían sonidos suaves, pero distintivos. El susurro de la lima contra el metal, el clic delicado de las pinzas de precisión, el silbido bajo del soplete en miniatura cuando soldaba elementos diminutos. Eran sonidos de creación, de transformación, de cuidado meticuloso. Valentina se fue acercando gradualmente, como la marea subiendo imperceptiblemente. Primero a 3 metros, luego a 2, luego al borde del espacio de trabajo, sus ojos siguiendo cada movimiento de las manos expertas de Mariana. Mariana hablaba mientras trabajaba, pero no de manera forzada. No hacía preguntas que requerían respuestas, solo narraba su proceso. Este es un proyecto que comencé la semana pasada. Un anillo simple, pero el desafío es conseguir que la banda sea perfectamente redonda. La gente piensa que los círculos son fáciles, pero hacer un círculo perfecto es uno de los trabajos más difíciles en joyería. Requiere paciencia, requiere estar dispuesta a empezar de nuevo si no sale bien. Oh, esta piedra es cuarzo rosa. Es una de mis favoritas porque nunca es del mismo color 2 veces. Cada ángulo refleja la luz diferente. Como las personas, ¿sabes? Todos mostramos diferentes facetas dependiendo de cómo nos mire la luz. Valentina absorbía todo. Las palabras, los movimientos, la filosofía subyacente de cuidado y atención a los detalles. Al tercer día, dio el siguiente paso. Tomó un lápiz y un cuaderno del escritorio de su padre y comenzó a dibujar junto a Mariana. No hablaba, por supuesto, pero sus manos se movían con propósito, creando formas que eran claramente diseños de joyas, anillos con piedras imaginarias, pulseras con patrones intrincados, collares que fluían como ríos de tinta sobre el papel. Mariana observó en silencio durante varios minutos. Luego, sin hacer un gran alboroto, deslizó algunas de sus propias herramientas de dibujo hacia Valentina. Lápices de diferentes durezas, una regla pequeña, una goma de precisión. Valentina las aceptó sin mirarla directamente, pero sus mejillas se sonrojaron levemente. Era el primer color real que Mariana había visto en su rostro. Alejandro observaba todo desde su oficina. Las puertas de cristal le permitían ver sin interferir. Cristina había notado que cancelaba reuniones para quedarse en casa, algo completamente fuera de carácter para un hombre que había construido un imperio sobre la base de estar presente en cada negociación importante. «Está cambiando», le dijo Cristina una tarde, mientras revisaban documentos que requerían su firma. «¿Quién? ¿Valentina?» «Ambos, usted y Valentina». Alejandro no respondió, pero tampoco lo negó. La cuarta semana trajo el primer retroceso significativo. Mariana llegó una mañana y encontró a Valentina escondida en su armario, rodeada de la ropa de su madre que Alejandro nunca había tenido el valor de donar. La niña sostenía un vestido de seda azul contra su pecho, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mariana no trató de sacarla del armario, no ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, se sentó en el suelo junto a la puerta abierta del armario y esperó. Pasaron 20 minutos antes de que Valentina emergiera lentamente, todavía sosteniendo el vestido. «Era de mamá», leyó Mariana en los labios de Valentina. «Lo sé. Puedo ver que era especial». Valentina asintió.
sus ojos rojos e hinchados. ¿Sabes qué pienso cuando trabajo con metales preciosos?, preguntó Mariana suavemente. Pienso en cómo el oro nunca desaparece realmente. Puedes fundirlo, transformarlo, convertirlo en algo completamente nuevo, pero el oro mismo permanece. Su esencia nunca se pierde. Tomó la mano libre de Valentina entre las suyas. Tu mamá es así, ha cambiado de forma, ya no la puedes tocar de la manera que quisieras, pero su esencia, todo lo que ella fue, todo el amor que te tuvo, eso nunca desaparece, está en ti, en cada parte de quién eres. Valentina miró el vestido, luego a Mariana, luego de vuelta al vestido. Lentamente se acercó a Mariana como si estuviera haciendo una ofrenda. Mariana entendió la pregunta no formulada. ¿Quieres que hagamos algo con él? ¿Algo que puedas guardar de una manera diferente? Valentina asintió vigorosamente. Durante los siguientes 3 días, Mariana trabajó en su proyecto más delicado en años. Tomó pequeñas piezas de la seda del vestido, con el permiso explícito de Alejandro, quien tuvo que sentarse y procesar la idea durante 1 hora antes de poder dar su consentimiento, y las incorporó en una serie de pequeños colgantes. No era joyería tradicional, era algo más, arte portátil, memoria transformada en objeto tangible. Cada colgante tenía un marco de plata con un fragmento de seda azul preservado detrás de un cristal delgado. Mariana grabó palabras en el reverso de cada uno: amor, fuerza, memoria, mamá. Cuando le presentó la colección completa a Valentina, la niña lloró. Pero esta vez, Alejandro estaba allí, y por primera vez en 2 años, sostuvo a su hija mientras lloraba en lugar de huir de sus emociones. Está bien estar triste, susurró contra el cabello de Valentina. Está bien extrañar a mamá. Yo también la extraño, todos los días. Fueron las palabras más honestas que le había dicho a su hija desde el funeral. Valentina se aferró a él como si temiera que también desaparecería si lo soltaba. Mariana los observó desde la puerta, dándoles espacio, sintiendo que algo fundamental se estaba moviendo en esta familia fracturada. La sanación no era lineal, no era hermosa ni pulcra, era desordenada, dolorosa, llena de momentos como este, donde todo el dolor antiguo salía a la superficie antes de que pudiera comenzar a transformarse. Pero estaba sucediendo. 2 semanas después, Valentina hizo algo extraordinario. Durante la cena, Mariana ahora se quedaba para las comidas, otra transición que había ocurrido tan gradualmente que nadie había marcado el momento exacto en que se convirtió en norma. Valentina puso su tenedor en la mesa con deliberación. Luego tomó su teléfono de comunicación alternativa, que uno de los terapeutas anteriores le había dado pero que raramente usaba. Con dedos temblorosos, escribió: ¿Puedo ayudar con las joyas? Alejandro casi se atragantó con su agua. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Quieres aprender?, preguntó Mariana, manteniendo su voz tranquila a pesar de la emoción que la embargaba. Valentina asintió. Entonces mañana empezamos. Pero extraños admiraban su trabajo compartido. Un hombre se acercó, estudiando los colgantes con intensidad. Extraordinario, murmuró. La combinación de técnica profesional con visión completamente original. ¿Quién es la artista joven? Mariana miró a Valentina, quien respiró profundo y susurró: Soy yo. El hombre sonrió. Tienes un talento notable. ¿Continuarás creando? Valentina asintió, luego agregó con voz más firme: Con Mariana. Siempre con Mariana. Esa noche, después de que la última persona abandonara la galería, después de que los críticos escribieran sus reseñas gloriosas, después de que los coleccionistas hicieran sus ofertas, Mariana se encontró sola con Alejandro en la terraza del hotel. «Lo lograste», dijo él suavemente. «Recuperaste todo lo que te robaron». Mariana negó con la cabeza. «No recuperé nada. Encontré algo mejor». «¿Qué?» «Una familia que no sabía que necesitaba. Una niña que me enseñó que el silencio puede ser su propia forma de sabiduría.
un hombre que me mostró que las segundas oportunidades existen. Alejandro tomó de su mano el anillo que le había dado brillando bajo las luces de Barcelona. ¿Sabes lo que me enseñaste tú? ¿Qué? Que las cosas más valiosas no se pueden robar, que el verdadero oro está en las conexiones que forjamos, no en los objetos que creamos. Se besaron mientras Barcelona brillaba debajo de ellos, testigo silencioso de dos almas rotas que habían encontrado la forma de reconstruirse juntas. Dentro, Valentina dormía con su colgante de fuerza en una mano y su primera pieza de joyería terminada en la otra, soñando con diseños que algún día crearía. Y en algún lugar, la justicia real, no la de las cortes, sino la del amor, había ganado. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.